Coach Online. Soy tu amigo el arquitecto Aldo Prieto y el tema del día de hoy a lo mejor les puede asustar tantito. Les aseguro que no se deben de asustar. Es un tema que con nuestro invitado, que es experto en esto, nos lo va a hacer facilito. No se asusten y por supuesto la idea es aprender algo para aplicarlo en la vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar de los diálogos de Hesíodo y Homero. Filosofía aplicada aquí en Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. 8:06 de la noche y efectivamente es la tercera llamada para arrancar el programa del día de hoy. Como ustedes saben, yo soy un ávido, pues no obviamente no experto. Soy un ávido aficionado, entusiasta de la filosofía, porque a final de cuentas encuentro en la filosofía muchas respuestas a preguntas de antaño y a preguntas actuales. Hace un mes estuvo con nosotros el profesor Eduardo Quintana, que, bueno, aparte de ser maestro en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, pues les tengo que presumir que tiene una licenciatura en filosofía, una maestría en filosofía y es doctorante en filosofía y además ya está a punto de terminar su doctorado en un tema que cuando me lo explicó así como que ¿han visto la cara de what? Bueno, hagan de cuenta esa cara, hice, porque así de extensos son los temas en la filosofía. Todo el quehacer humano, en todo el quehacer humano está involucrada la filosofía y la idea es retomar estas herramientas para poderla aplicar en nuestra vida cotidiana. Y eso es una meta que tengo aquí dentro del programa de Coach Online. El tema precisamente me lo propuso el profesor Eduardo Quintana, que es el de los diálogos de Hesíodo y Homero. En la ocasión anterior que estuvo con nosotros, empezamos a ver así una pincelada del mundo de la filosofía, así algo general. Y ahora ya es entrar en temas más en concreto, donde podemos nosotros rescatar ideas muy valiosas para poder aplicarlas en nuestra vida. Al grado de que esto es un movimiento a nivel mundial donde ya existe una filosofía aplicada, donde se acude con un experto en filosofía y nos orienta sobre estas grandes mentes de antaño y actuales, por supuesto, para que nos ayuden a transitar en este camino que se llama vida. Bienvenido, maestro Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación y aquí estamos. Perfecto, y a ver, así como si fuéramos niños de parvulitos, así de kinder, vamos a hablar de los diálogos de Hesíodo y Homero. Primero que nada, pues ¿quiénes son y qué es esto? Bueno, empecemos. Homero, el famoso Homero, no el Simpson, porque ese también es famoso. Homero, y tiene mucho de filósofo, la verdad. Homero el griego, el famoso autor de la Ilíada y la Odisea, es uno de los protagonistas del diálogo, y el otro Hesíodo, que es famoso por su teogonía y también por su obra sobre los trabajos de los días. Ambos son contemporáneas y usualmente los textos los ponen como los grandes maestros de la cultura griega. Y producto de ello se crea un certamen imaginario entre Hesíodo y Homero para buscar quién es el mejor. Okay. Entonces, en ese certamen, vamos a extraer unas preguntas, claro, que nos servirán para reflexionar el día de hoy. Una pregunta antes de entrar en la lectura de este diálogo. ¿Quién escribe este certamen imaginario? Se recupera en tiempos de Roma. Y en las obras, en los textos de, por ejemplo, en el de Gredos de Hesíodo, suele venir dentro de las obras de Hesíodo como si fuera de Hesíodo, pero no, es sobre Hesíodo. Claro. Hesíodo no escribe esto, pero suele venir ahí. Entendido. Sí, porque a final de cuentas, si lo escribe Hesíodo, pues él va a ganar el día. Ajá. No, os digo que lo convierte en algo muy interesante. No sabemos bien a bien quién escribe este diálogo. No, porque es la tradición. Claro. Porque son autores tan importantes, tan contemporáneos, que luego viene la pregunta, ¿quién influyó en quién? Ahora, no nos ha de importar ahorita quién influyó en quién, sino
cómo influyeron ellos en la cultura griega, luego en la romana, claro, y en la actualidad dentro de lo que llamamos humanismo. Eventualmente nosotros, porque somos producto de esa cultura greco-romana, eventualmente influenciada muchísimo por la judeocristiana, pero esa es la cultura occidental, ¿no? Sin olvidar la parte de nuestra América. Por supuesto que también entra en este mestizaje increíble, y ya algún día sería interesante hablar también de los filósofos de aquí, de nuestra América, pero eso es harina de otro costal. Y entonces, bueno, estos tienen este diálogo imaginario, Homero y Hesiodo, y nos va a hacer el favor el profesor de hacernos una lectura de estos. Una lectura primero rápida. De las preguntas más importantes, claro, para luego regresar a reflexionar una por una. Perfectísimo. Adelante. La primera dice Hesiodo, ¿qué es lo mejor para los mortales? Homero responde, no nacer es lo mejor para los que habitan la tierra, pero si ya se nació, traspasar cuanto antes las puertas del Hades, es decir, de la muerte. Luego viene otra pregunta. ¿Cuál es a tu juicio lo más hermoso que hay en el corazón de los mortales? Que reine la alegría en todo el pueblo. Esta es muy importante y la retomaremos, como todas las demás. Luego viene otra pregunta. Dime lo que para los mortales es al mismo tiempo mejor y peor. Homero responde, el mejor de los bienes consistirá en tenerse a sí mismo como medida y también el peor de todos los males. Hesiodo vuelve a preguntar, ¿qué es mejor de todo? Homero responde, ser benevolente consigo mismo siempre y en todo momento. Hesiodo, irritado porque le quiere ganar, le vuelve a hacer una pregunta. Dime en 2 palabras cuál es el mayor don natural. Homero responde, en mi opinión, almas nobles en cuerpos de los hombres. Luego viene otra pregunta, ¿cuál es el fin natural de la sabiduría humana? Homero responde, conocer bien las circunstancias y amoldarse a la situación. Hesiodo contraataca porque quiere ganar y dice, ¿en qué situación es seguro confiar en los hombres? Homero responde, cuando un mismo peligro amenaza a todos nosotros. Luego, ¿en qué consiste la felicidad humana? Homero responde, en afligirse lo menos posible con la muerte y alegrarse muchísimo. A partir de esta pregunta-respuestas, ahora sí ya podemos proceder a analizar, claro, una por una. Ahora, aquí amigos que nos están escuchando, me resulta interesante de que de alguna u otra manera hemos hecho, si no las preguntas exactas que nos acaba de leer el profesor Eduardo, hemos hecho o nos hemos lanzado preguntas muy similares. Y si no lo han hecho, es momento que lo empiecen a hacer, porque a final de cuentas son preguntas torales para entender nuestra naturaleza. Les voy a dar los teléfonos en cabina por si gustan llamarnos, comunicarse con nosotros, para si tienen una pregunta, una duda o quieren hacer algún tipo de observación, estamos a sus órdenes. Teléfonos en cabina son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenme un mensaje al 331 019072. Aquí estoy frente a la computadora y con muchísimo gusto damos salida a sus preguntas y aquí mismo les contestamos. No tengan pena. La peor pregunta es aquella que no se hace. Así es que anímense. Estamos aquí para servirles en Coach Online. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos después de breves instantes. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online con el maestro Eduardo Quintana, hablando de los diálogos de Hesiodo y Homero y la importancia de estas preguntas que nos hizo favor de leer antes de irnos al corte. Las vamos a ir desglosando, pero ya desde que lanza las preguntas de este diálogo, a mí me parecen realmente importantísimas. Quiero agradecer a nuestra amiga cuyo teléfono termina en 0050, el mensajito que nos manda y donde nos expresa de que un caricaturista argentino, bueno, el que creó a Mafalda, desilusionado con el rumbo que está tomando el mundo en cuanto a valores y educación, expresó un sentimiento y hace unos dibujitos donde un papá le dice a su hijo, le señala un vehículo y le dice, esas son piernas.
el papá le está señalando al niño una computadora y le dice, ese es el cerebro. Le señala o le muestra un teléfono celular y le dice, este es el contacto humano. Y aquí la cuestión es de que en realidad creo yo que como padres deberíamos de ayudarle a nuestros hijos a preguntarse, valga la redundancia, preguntas o cuestiones profundas para que puedan encontrar sentido realmente en su vida y no sean realmente sujetos a la mercadotecnia, sujetos a los medios que no son formativos, sino que más bien bombardean de ideas a efecto de que pensemos de esa manera. Muchas gracias por compartir este mensaje y pues empezamos entonces con el análisis de estas interesantísimas preguntas. Sí, e insistir precisamente en la escuela cuando hablamos de en literatura, que a veces es una tortura, que nos ponen de tarea leer a Homero, Hesiodo, claro, a los clásicos romanos, a los clásicos griegos, que de repente la historia de la literatura pues como que no nos gusta porque tenemos muchos distractores, claro, pero a la larga son las que nos ayudan a volvernos más humanos por el tipo de preguntas que generan. La primera es, ¿qué es lo mejor para los mortales? Si bien Homero dice no nacer es lo mejor para los que habitan la tierra, y si ya se nació, traspasar cuanto antes la puerta del Hades, ojo, no está justificando, hay que suicidarnos, hay que morirnos, porque así pareciera sonar. Si bien en la cultura occidental se ha justificado mucho el suicidio, la apatía, la desesperación, pues es un producto, cosa curiosa, sin ser marxista, uno podría decir, de lo que el capitalismo y el modelo burgués liberal del siglo XVIII fue generando. Para completar esto, recuerdo que primero Clavijero, filósofo mexicano desterrado de aquí por órdenes de los españoles, todos los jesuitas tienen que salir de dominio español, al estar en Italia escribiendo su historia antigua de México, resalta algo muy importante. Usualmente en los textos oficiales leemos, en el siglo XVIII se inicia la revolución industrial y la revolución económica en Francia e Inglaterra. Clavijero en su historia antigua de México dice, en Inglaterra y en Francia se está poniendo de moda el suicidio. No solo eso, sino que un filósofo francés, que ahorita no voy a mencionar su nombre porque luego lo retomaremos, dice que en la felicidad optan por el suicidio. Entonces es una contradicción muy extraña que en ese momento que los grandes modelos de la civilización, del progreso, de la economía, del pensamiento en general, le achaquen a la felicidad un motivo para suicidarse. Entonces Homero no va por ahí. La reflexión es, si no se nació, eso es bueno por las condiciones de vida que tenemos, por ahora sí, por convivir entre mortales. Sí. Pero si ya se nació, hay que traspasar cuanto antes la puerta del Hades, pero eso no significa hay que salir corriendo, claro, porque se complementa con la siguiente. Siguiente pregunta de Hesiodo. ¿Qué es, a tu juicio, lo más hermoso que hay en el corazón de los mortales? No en el cerebro, en el corazón. Que la alegría reine por todo el pueblo. Y esto es un principio que luego los humanistas romanos van a retomar. No hay que tenerle miedo a la muerte. Y aunque no sabemos cuándo va a llegar, precisamente por eso tenemos que estar lo mejor posible con nosotros mismos y en nuestro entorno. Entonces tenemos que ser alegres. O sea, es un poquitín como pensar de que en cualquier momento podemos morir y por lo tanto sacar el máximo provecho al instante que estoy viviendo. ¿Puede ir por ahí el asunto? Sí, pero es todavía más radical en el sentido de que es mi corazón quien siente la belleza de la vida, de la temporalidad de la vida, y entonces esta temporalidad de la vida hay que hacerla alegre, hay que hacerla bella, en lugar de estarnos lamentando por las cosas que acontecen, claro, o porque las cosas no salen como queremos. Claro. Ese es el punto muy importante. Y a su vez se engarza con la otra pregunta. Dime lo que para los mortales es al mismo tiempo lo mejor y lo peor.
y que aquí es donde nos vamos a detener más tiempo. Perfecto. El mejor de los bienes consistirá en tenerse a sí mismo como medida y también el peor de todos los males. Sor Juana Inés de la Cruz decía, he aquí que decidí huir de mí misma y me traje conmigo misma a mi peor enemiga, yo misma, cuando entra al convento. Entonces, usualmente no nos conocemos y nos avergüenza la otra cara de nosotros. Entonces, no, desde ahora sí, desde la cultura griega no todo es alegría en ti, no todo es bondad en ti, pero que eso no turbe tu corazón, ¿sí? O sea, somos humanos, tenemos defectos. Correcto. Y aún dentro de esos defectos, o sea, no es para, regresándome al primer punto, no es para suicidarme, digo. Correcto. No es para flagelarme, sino a final de cuentas aceptarme más bien, ¿no? Eso nos lleva al principio que luego le achacamos a Sócrates, pero que ya viene construido desde Hesíodo y Homero. Conócete a ti mismo. Claro. La importancia de conocerse a sí mismo. Por el lado bueno y por el lado malo. Correcto, sí. Porque si no lo hacemos, diría Platón, nos volvemos primero misólogos. Es decir, nos volvemos enemigos de la razón porque no queremos aceptar lo que no queremos de nosotros porque no nos gusta. Claro. Y entonces quiero tapar el sol con un dedo y es imposible. Claro. Y eso nos termina volviendo misántropos, es enemigos de nosotros mismos y de los demás hombres, claro, porque nos volvemos como repulsivos a nosotros mismos. Aquí es donde se engarza la siguiente pregunta de Hesíodo y respuesta de Homero. Me quedo un poquitito en esto. Pero nos regresamos. Escuchen esto, escuchen esto. O sea, podemos convertirnos en personas autodestructivas si es que no nos identificamos tanto nuestras partes buenas como nuestras partes malas. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Mencioné hace un momento, queriendo decir que no por el hecho de que yo haga oídos sordos o ojos ciegos a algo que no siento perfecto en mí mismo, va a desaparecer. De hecho, al ponerlo a la luz, al traerlo a la luz, al poderlo observar, pierde mucho de su poder. Y entonces, creo yo que es muy profundo esto que nos está compartiendo el maestro Eduardo, y por eso lo quise rescatar. O sea, somos las dos caras de la moneda y de tal manera nos tenemos que aceptar. Perdón por la acotación, pero creo que era muy importante. Sí, es muy importante y se engarza con la siguiente. Es que quería llegar precisamente por la parte terapéutica de la filosofía. Claro. ¿Qué es mejor de todo? Y se engarza con la pregunta anterior, la respuesta de Homero. Ser benevolente consigo mismo siempre y en todo momento. Usualmente por la vida cotidiana que llevamos y por el estrés nos la pasamos autodestruyéndonos, autojuzgando, autocriticándonos, todo. Claro. Nos volvemos tiranos de nosotros mismos. Claro. El consejo de Homero es: sé benevolente contigo mismo. No te juzgues tan duro, no seas tan tirano contigo mismo, contigo misma. Claro. Eres imperfecto, ¿qué importa? Pero no te maltrates, pero no te agredas, no te violentes. Si algo no te funcionó mal, no funcionó bien. Claro. Si algo salió mal, no por eso te agredas, no por eso te digas que eres tonto, que eres tonta. No aceptes que otros te digan que eres así. En el puro hecho de intentar ya eres triunfador, ¿no? Como en la cultura pues por decirlo así, contemporánea de Pasquín o de revista, o sea, dicen, el que no intenta nada, pues obviamente ya fracasó. Entonces si lo intentaste y no salió, hay algo por lo menos ahí rescatable, el intento, y aprendiste además, ¿no? Entonces, el consejo fundamental que une todas las preguntas anteriores es, la vamos a centrar en la palabra benevolente, que significa buena voluntad. Ten siempre contigo buena voluntad. Claro. No te agredas a ti mismo. Claro. Por consecuencia, cuando aprende uno a ser benevolente, tampoco juzga a los demás y aprende a perdonar. Claro. Y entonces, esa riqueza del corazón, esa frustración del corazón, la vamos desterrando y tenemos tiempo para la alegría. La alegría que nos permite disfrutar y aprender a ver el mundo con otros ojos. Por supuesto. En la temporalidad previa a la muerte. Por supuesto. Entonces, ya nos relajamos. Claro. Este diálogo de Homero, de Hesíodo y Homero, nos va relajando poco a poco porque nos va haciendo benevolentes con nosotros mismos. Y qué interesante
por la época y por cuando se escribe esto, pareciera tener un fondo muy, muy religioso, en el sentido no de una religión específica, sino el término de religarte a la fuente. De ahí viene religión, de religarte a la fuente, y hay mucho en muchas filosofías, esto de ser benevolente, primero contigo y después con los demás. Nos vamos a tener que ir a una pausa comercial. Les recuerdo teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331 019 0712. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, es bienvenida. No le tengan miedo. Estamos hablando de filosofía, pero con el profesor Eduardo la cuestión se está poniendo más fácil a cada rato. Nos vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Soy el arquitecto Aldo Prieto. El día de hoy platicando con el maestro Eduardo Quintana sobre los diálogos de Hesiodo y Homero. Agradezco los mensajes que nos están llegando vía WhatsApp, porque a final de cuentas me doy cuenta de que no es un tema alejado. O sea, lo sentimos cercano, porque estas preguntas son preguntas que yo estoy seguro que si no se las han hecho hasta el día de hoy, se las van a hacer en algún momento dado de su vida, porque son preguntas existenciales muy, pero muy profundas. Quiero agradecer, también nos están enviando un video, no lo puedo abrir, lo voy a buscar después del programa, que es de un santo que posiblemente tenga que ver con lo que estamos platicando. No conocía a este santo, es San Luis María Griñón de Montfort. Y sí, efectivamente hay muchos santos dentro de la tradición católica cristiana que eran básicamente grandes filósofos. Nos hacen una pregunta, profesor, maestro. Nos dicen, ok. Dice, sí es muy cierto, así como diciendo, ok, sí se las compro. Pero, ¿cómo callamos a la vocecita que nos dice es mentira? O nos bloquea nuestro intento diario de programación mental. La pregunta nos lo hace nuestro amigo Julio César Moreno. Bueno, Julio César me remite a la tradición romana, entonces lo voy a hacer a los romanos. Okay. Voy a poner las palabras de Séneca. Si esa vocecita me está dando contra, pues yo le pediría, diría Séneca, que esa vocecita le exigiría yo que me lo dijera con más énfasis, con una mejor sobreactuación, que su actuación es muy ligera o trágica, que yo necesito otra representación de esa vocecita para que yo le pueda creer a esa vocecita. Cuestionaría esa vocecita. ¿Sería por ahí? Transformaría su actuación teatral. Claro. Le pediría más énfasis. Y si la vocecita, para podérmela creer. Y si la voz ya no hace énfasis, ya sé que solamente es por ahí a lo mejor uno de los egos famosos. O un distractor. Porque cuesta trabajo algo que aquí suena en el papel muy sencillo, ser benevolente consigo mismo. Claro. Que en el fondo es apréndete a perdonar a ti mismo. Claro. Ya no te juzgues, ya te equivocaste. Por tu culpa tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo se fue. Sí, es tu culpa, pero no digas por mi culpa, por mi grande culpa. Ya pasó, ya se dio. Claro. O sea, sé benevolente contigo, te equivocaste, reconoce tu culpa. Reconfigura. Sí. Claro. Sí, hay que hacernos responsables, eso queda clarísimo. Claro. Pero a final de cuentas, en este instante no puedo hacer nada para deshacer lo hecho. Entonces lo tomo con una perspectiva benevolente. De hecho, nos dice nuestro mismo amigo Julio César, dice, en ese tiempo era muy fácil todo, no tenían televisión. Y luego nos hace una acotación, dice, ¿cómo nos hicieron falta estos diálogos en la escuela? Pero siempre es momento, siempre es momento, y a final de cuentas, yo les hago esta invitación, independientemente de que tú te estés planteando en este momento estas preguntas. Si tienes familia pequeña en casa, si tienes hijos, sobrinos, nietos, ¿qué te parece si pudieras platicar con
con los chiquitos de la casa, con tus hijos, sobre estas preguntas. Yo creo que te vas a sorprender de las respuestas que te pueden dar los niños, porque son, y lo platicábamos en el corte el maestro Eduardo y su servidor, que son filósofos natos los niños. Te puede sorprender, pero el ejercicio es que el niño, al darse cuenta de este universo, puede convertirse en un gran filósofo, y no lo digo para que se dedique a escribir libros en ese sentido, sino para que se convierta en amigo de la verdad, que a final de cuentas eso viene siendo el origen etimológico de la palabra. Muchas gracias por compartir con nosotros, Julio César. Seguimos con la siguiente cuestión por ahí, profesor. La vamos a retomar, pero desde la televisión. Antes no había televisión, y ahora sí. Antes no había televisión, pero recuerdo que Fontenelle en el siglo XVIII decía que el verdadero espectáculo empezaba al anochecer, porque tampoco había contaminación. Entonces la verdadera realidad empezaba en la oscuridad. Lo dije en el programa anterior y vuelvo a insistir, nosotros nos hemos vuelto hijos de la luz. Por lo tanto, es más fácil que nuestros sentidos nos engañen. Somos tan hijos de la luz que si empieza a llover o hay un viento o algo, se va la luz y no va a haber luz toda la tarde noche, y se acaba la pila, no hay televisión, no hay celular, no hay nada, la gente por lo general se va a dormir. Cierto. Porque no tiene nada que hacer, porque se le acabó su mundo. Qué aburrido. Exactamente. Cuando antes de ser hijos de la luz, diría Fontenelle, filósofo, científico francés del siglo XVIII, decía el verdadero espectáculo empezaba en la noche. Interesante. Allí empezábamos a darnos cuenta del el mundo de las apariencias. El mundo de las apariencias era el mundo del sol, de la luz, de nuestra cotidianidad, y nuestra realidad nos volvía pequeños ante la inmensidad del cosmos y nos invitaba a la reflexión. La televisión de aquellos días era la noche, la oscuridad. Okay. Ahora la noche, la oscuridad es una fuga contra el día. Lo que hemos aprendido a hacer es a tener miedo de nosotros mismos. Pascal decía, el hombre huye de sí mismo porque le da pánico estar a solas consigo mismo. Nuestro problema no es la televisión, no es el internet, no es que haya muchísimos programas de televisión, muchísimos antros y todo eso. Nuestro problema es que nos da miedo encontrarnos a nosotros mismos. Y por eso buscamos los distractores y nos enganchamos tanto en ellos. Sí, dice Pascal, porque nos cuesta trabajo pensarnos a nosotros mismos. Claro. Y más radical, diría Pascal, nos cuesta trabajo encontrarnos en el silencio a nosotros mismos. Sí, por eso estamos con esa vocecita constantemente nos está hablando, por eso buscamos estar en compañía de alguien, por eso buscamos el programa de televisión, o me voy al cine, o trato de distraerme para hacer todo menos compartir tiempo conmigo, ¿no? Me queda clarísimo. Entonces, la televisión, a final de cuentas, es un pretexto muy ad hoc de nuestros tiempos. Claro, para evadirnos a nosotros mismos. Claro. Ahora, ya digamos griegos, romanos, egipcios, todas las culturas, incluidas las indoamericanas, todas se sitúan en el corazón. Nosotros hemos abandonado el corazón, supuestamente porque somos occidentales y queremos ser hombres racionales, y predicamos de los griegos el logos, pero si leemos a Hesíodo, los dioses hablan con el corazón. Cuando van a hacer algo, cuando van a castigar a los hombres, cuando van a ser misericordiosos con el hombre, Hesíodo insiste, se turba el corazón del Dios. Los hombres se turban en el corazón. Nos vamos a los textos de las sagradas religiones y nos dicen el corazón del hombre se turba. Nos vamos a la filosofía y a los filósofos que tratan, se enfocan en el corazón, y entonces tenemos que el corazón es la base principal. Si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios dice que no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Claro. Y hay un principio musulmán que dice, el mundo es tan bello como es. Si Dios hizo el mundo tan bello como es, ¿cómo no amarlo? Pero no sabemos amarlo, otra vez diría Pascal, porque no sabemos amarnos a nosotros mismos. No sabemos ser benevolentes con nosotros mismos. Si cambiamos esa parte, podemos entrar a la otra pregunta, ¿en qué consiste la felicidad humana? En afligirse lo menos posible por la muerte y alegrarse muchísimo. Y la alegría no como evasión, como fuga, porque la alegría como evasión
como mencioné, en tiempos del inicio del desarrollo industrial de Inglaterra y Francia, en la felicidad optan por el suicidio. Eso no es felicidad. Por supuesto que no. Del desborde de los placeres no es felicidad, es solicismo para los antiguos romanos. El deleite parte de saber disfrutar con moderación lo que nos gusta. Y una cosa muy importante es que no podemos encontrar la alegría en el mundo porque la queremos ver afuera. Y queremos un distractor, que un canal de televisión, que una canción, que una novela, que un esto, que una persona nos den esa felicidad, porque estamos vacíos por dentro. Y la queremos buscar afuera, cuando debería de ser el complemento de nuestra capacidad de amar. Ahora sí, aquí aplico el principio del Nazareno. Es un mentiroso aquel que dice que ama a su prójimo y no se ama a sí mismo. Es un mentiroso quien dice que ama a Dios y no se ama a sí mismo. Es imposible. Nos vamos otra vez a Hesiodo y Homero y es lo mismo. Hay que ser benevolentes con nosotros para poder ser benevolentes con los demás. Es decir, hay que menospreciarnos menos. Eso sí, si lo aplica el radioescucha, pues muchos psicólogos se van a quedar sin trabajo, pero bueno, pero van a ser más felices. Por supuesto. Y yo creo que hay muchas filosofías que van a estar en desacuerdo, pero creo que la felicidad, la búsqueda de la felicidad es innata al ser humano. El ser humano creo que tiene varias misiones, depende de cada persona, pero esta es una de ellas. O sea, ¿quién no cree que dentro de su hacer de la vida cotidiana esté entre sus metas ser feliz? O sea, yo creo que todos tenemos eso como una meta a final de cuentas, y con todo lo que nos está compartiendo se refuerza totalmente esto, ¿no? Pero si se tiene una mala idea de la religión o de la vida asumo una culpa y entonces no tengo derecho a ser feliz, no tengo derecho a amar, no tengo derecho a que me amen. Asumo esa condición y entonces me programo para que nadie me ame. Claro. Si aprendo a ser benevolente, entonces tengo derecho a amar y ser amado. Claro. Sí, en más de una ocasión he dicho que hay ciertas ideas y corrientes que nos venden culpa al por mayor. Nos vamos a tener que ir nuevamente a una pausa. Les recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenme un mensaje al 331 019 0712. Nos vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online y la verdad estoy muy contento y les voy a decir por qué. Cuando surge el proyecto de traer filosofía práctica a los micrófonos, tenía cierto temor, porque como lo mencionó hace un momento aquí el maestro, la filosofía le tenemos miedo, la filosofía, ay, qué flojera. Los muchachos no dicen flojera, dicen otras palabras, pero bueno, a final de cuentas dije yo, bueno, me voy a animar porque es realmente importante encontrarle una aplicación práctica a la filosofía. Y estoy contento porque veo la respuesta que estamos teniendo aquí en redes sociales, que me hace muy feliz. De hecho, por aquí nuestro amigo José Castro nos dice, espléndido el programa de hoy, me están moviendo el tapete. Saludos, José Castro. Y pues caramba, muchísimas gracias y felicito al maestro Eduardo Quintana, por supuesto, porque la forma en que nos lo está presentando, estamos encontrando formas de aplicación práctica, o sea, para traer esto totalmente a nuestra vida. Acá también nos están dicen, ahí está el detalle, dice la religión, por mi culpa. Imagínense, que hay mucho de eso, vendernos culpa, pero quizás no tanto la religión, sino las cúpulas de la religión, porque al final de cuentas sirve para un control, creo yo. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo? Bueno, le voy a decir lo que le suelo decir a mis estudiantes de filosofía, ya sea cuando estudiamos filosofía de las religiones conmigo o existencialismo. El problema de la religión, y en este caso voy a hablar de cristianismo, porque es la gran mayoría en México, no importa ya la subdivisión. Claro. La imagen que tenemos del cristianismo en la actualidad y la que atacamos, y la idea de Dios, es producto del Santo Oficio.
es decir, de la Santa Inquisición. Por lo tanto, ahí se aplica, por eso hace rato usé la expresión por mi culpa, por mi grande culpa. Claro. Entonces encontramos un Dios verdugo, cruel, sanguinario, que está buscando la manera de maltratarnos. El Marqués de Sade, famoso por muchos de sus escritos y de sus libros, que ya muchos conocerán, él ahora sí que le da la razón a nuestro radio escucha, porque dice, ¿cómo es posible que me presenten un Dios del amor y ese Dios está friegue, fregándome cada rato, y luego me amenazan con el infierno donde me va a estar friegue un demonio? O sea, no puedo creer yo en ese Dios. Ahora, nos vamos otra vez a Hesiodo. Hesiodo, los dioses en el corazón les duele hacerle daño al hombre, pero merecen un castigo y lo tienen que castigar y les duele. Nos vamos al Antiguo Testamento y ocurre lo mismo. Nos vamos a Islam y es un Dios misericordioso que le duele que el hombre no sepa amar las cosas del mundo, que no vea belleza en el mundo. Claro. Pero nos quedamos con la versión más negativa y destructiva de las instituciones religiosas y a esas les creemos, y ese es el problema. Claro. Confundimos institución religiosa, representante de la institución religiosa, con la idea de la divinidad. Totalmente de acuerdo. Y por lo menos el Dios revelado es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Claro. No puede castigar. Sí. No puede generar una culpa. Claro. Eso yo respeto, pero para mí eso no es cristianismo. Ese no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es un Dios de amor. Claro. Ahora sí, como dice Pablo de Tarso, aquel que todo lo comprende, no juzga, no critica, todo lo tolera, es benevolente. Claro. O sea, recuerdo que Ovidio decía, un Dios que no ame a la mujer, que no se deje engañar por la mujer, es un Dios que no me interesa. Claro. Entonces, el problema no es la divinidad, sino cómo se ha interpretado al paso del tiempo, sobre todo para controlar a las personas, claro, porque entonces las hacen sentir culpables. Se supone que Dios es un Dios de la libertad. Claro. El Dios judío, cristiano, musulmán, en principio, el Dios de Abraham, es un Dios de la liberación, es un Dios de la libertad. Claro. Y lo hemos, en nombre de ese Dios, se han vuelto muchos sumisos. El problema es ese, cómo se ha tergiversado. Y por lo mismo, al volvernos culpables, porque nos sentimos culpables, porque Dios nos va a castigar, dejamos de ser benevolentes. Y entonces nos empezamos a castigar y a autoflagelar antes que Dios lo haga para salvarme. Y también nos convertimos en personas débiles. Claro, porque estamos esperando que Dios nos castigue para que luego nos libere. Claro. No, de eso no se trata. Y por eso vuelvo a insistir en este diálogo donde hay que ser benevolentes y ahora sí que la conclusión que tenemos que estar reforzando al irnos es, hay que ser benevolentes con nosotros mismos, y hay que dejarnos de juzgar. Ahora sí, como el Nazareno, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Claro. Sí, ahora sí, a lo Buki, no hay hombre perfecto. Si la mujer está buscando un hombre perfecto, no lo hay. A lo Buki, entonces, gran filósofo. Entonces ya dejemos de buscar la perfección. Claro. Una pregunta aquí en esto. Yo soy mucho, quizá, no sé si, yo creo que no es lo mismo, pero yo soy mucho de buscar la excelencia y encuentro diferencia con la perfección. No sé si coincidas conmigo en esta ligera diferencia. O sea, sí busco hacer lo mejor que puedo hacer, pero si no lo logro, me satisface el hecho de esta búsqueda. No sé cómo lo pudiéramos encuadrar dentro de esto. Espero que el tiempo me alcance. Me voy a regresar a aquellos días. Teofrastro, amigo y discípulo de Aristóteles. Me sirve para explicar lo siguiente. El gran problema que se tiene en las instituciones religiosas y en general es que antiguamente se hablaba de que el movimiento de los cuerpos, de los planetas, de los cuerpos celestes era perfecto. Entonces, equívocamente aplicamos la perfección de los cuerpos celestes para la conducta humana.
Ok. Y ahí viene el problema de esa perfección. Ahora, Teofrastro dice que no, que nosotros no somos cuerpos celestes, por eso no podemos aspirar a la perfección. Somos imperfectos, porque somos mortales. Claro. Ahora, con respecto a lo que mencionas, hay que quitarnos esa perfección que no nos pertenece, porque esa es la de los cuerpos celestes. Sí. Tienen ciertos intervalos y siempre va a ser ciertos movimientos. Es diferente. Correcto. Es Tenemos que diferente. asumir la condición de Teofrastro. Claro. Porque somos mortales, somos imperfectos. Claro. Entonces, en la imperfección, que no es una justificación, somos imperfectos porque no somos como los dioses ni como los cuerpos celestes. No tenemos la capacidad de ser así tal cual, exactos y perfectos. Correcto. Somos seres vivos. Como vivos somos imperfectos en el sentido de que no estamos determinados. La determinación la construimos, perfecto. La autodeterminación. Me queda clarísimo. Y ahí es donde sí se vale buscar esa superación, sabiendo de que no estamos determinados en ese libre albedrío. Perfecto. Correcto. Ahí es donde aparece la libertad. Yo me autoconstruyo, me autodefino. Claro. Y puedo definirme en esa búsqueda de mi mejor esfuerzo, en esa búsqueda de el mayor aporte a los demás, o puedo definirme como que no me importa. Correcto. Correcto. Pero lo que nos tiene que quedar claro es, en lo sucesivo no me interesa, no me importa ser perfecto, claro. Porque eso es de los cuerpos celestes. Claro. Pero sí me debe de importar ser benevolente conmigo mismo, claro. Y con el prójimo. Y de hecho, en ese ser benevolente también es parte de esa excelencia. Porque al final, como nos lo dicen los filósofos, en este momento es uno de los grandes secretos de la vida. Entonces, cuando yo lo descubro y soy benevolente, me permite realmente buscar la mejor versión de mí mismo. Claro, esa mejor versión de sí mismo, que no se nos olvide. Claro. En ese ser benevolente. Somos benevolentes, claro. Pero no rígidos. Porque los griegos nos piden alegría. Claro. Ser alegres. Claro. La alegría. Entonces, hay que concebir un Dios de la alegría, un Dios del amor, y en este contexto de Hesíodo Homero hay que ser benevolentes, pero benevolentes divertidos, alegres. Claro, que es parte de la benevolencia. Un benevolente adusto creo que no es tan benevolente, ¿o sí? Como que no, un benevolente serio corre a los niños, espanta a los animales. Así es. Sí. Entonces, la alegría, entonces brota de ese corazón, del corazón. Entonces, ¿qué es lo más hermoso del corazón? Preguntaba Hesíodo a Homero. Pues la alegría. Claro. Lo más hermoso del corazón es esa alegría que construimos a partir de nosotros mismos, claro. Porque ya no nos juzgamos. Ahora sí aplicamos el principio del apóstol Santiago, dejarnos de juzgar los unos a los otros. Claro. Y esa alegría tiene que ser prima hermano del amor. Definitivo. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, somos unos mentirosos. Así es. Si decimos que amamos a otra persona o a la divinidad. Por supuesto. Por acá nos dicen felicidades, dice nuestra amiga, y ya nos tenemos que ir. Dice, soy católica, de las que estudia y trabaja, y lo que me ha enseñado a encontrar la plenitud. He venido a que tengan vida en abundancia. Bueno, esa parte de la benevolencia tiene que estar en la abundancia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, te tienes que amar primero tú. Misericordia quiero, no sacrificios. Perfección significa plenitud. Dice, no conocemos bien nuestra religión, y de hecho a través de la filosofía nos está ayudando el maestro Eduardo Quintana a entender este concepto tan maravilloso. El tiempo se nos vino encima, maestro. Le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros. Más adelante, dice, porque ahorita se encuentra muy ocupado, el maestro da asesorías, por decirlo así. Yo comparto el nombre con él, Coaching Filosófico, tiene mucho que ver con la filosofía aplicada, y más adelante nos va a hacer el favor y abrir su agenda para nosotros, para quien quiera consultarlo y ¿cómo se llama? Y pues ayudarse y servirse con esto. Nos vamos, profesor. ¿Quiere decir algo? Tenemos instantes nada más. Rápido, pues muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima. Perfectísimo, dentro de un mes, no se olviden. Soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto y los espero mañana a la misma hora, 8 de la noche, en su programa Coach Online. No se vayan, enseguida viene el doctor Gilberto Martínez.